Buenas, buenas. Acá estamos. Bueno, paren que voy a... Mientras se acerca Nadia, hoy tenemos un vivo muy lindo, una charla junto a Nadia, la doctora Nadia Giraudo, que ella es biodescodificadora y médica, ¿no? Una combinación buena, 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 buena. Siempre digo, ¿no? Que para mí, por lo menos desde mi perspectiva, la, la medicina de alguna manera siempre trabaja sobre la consecuencia del síntoma, de la enfermedad y bueno, la biodescodificación trabaja sobre la causa, ¿no? La causa emocional. Me parece que cuando se juntan estos dos caminos es... Acá está! Listo. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Baja un poco la música. ¡Eh! Hola, Hola, ¿cómo va? muy Todo bien, ¿cómo estás? muy bien acá. Bueno, un gusto compartir, conocernos por acá, porque en definitiva, no más que de ver publicaciones y eso, no nos conocemos. Es así, sí, un placer. Yo sigo mucho tu trabajo, amo tu música, me Mm. acompaña en muchos momentos de mi vida, así que un placer estar acá con vos y que podamos compartir este espacio. Oh, qué lindo, sí, lo mismo siento, Nadia, es un gusto, es un placer. Y además, bueno, para mí también es importante porque viste, recién estaba hablando justo de eso. Yo considero que siempre, de hecho en el libro que escribí hace como 6 7 años, hablo un poco de eso, ¿no? De que ojalá que llegue el momento en que se junten como los dos cauces de tratar un síntoma, ¿no? Una enfermedad, ¿no? Y me parece Sí, genial que vos estés en ese camino, ¿no? sí, y estamos cada vez más. Eso, lo que te quería contar es que hoy, por ejemplo, publiqué un hito, un pequeño hito de decir que llegamos a 10.000 suscriptores en YouTube, casi sin darme cuenta. Somos casi 300.000 en Facebook, 150.000 en Instagram. Y eso de lo que habla no es de mi trabajo particularmente, sino de la conciencia que se está generando a nivel sociedad, de Sí. cuánto realmente estamos yendo hacia darnos cuenta del poder que tenemos en nosotros, y que así como podemos tener el poder de enfermarnos de la misma manera, y conociendo cómo es el mecanismo del cual llegamos, a través del cual llegamos a la enfermedad, podemos sanarnos. Y lo mismo con construir la realidad que queremos. Y nada, creo que es algo maravilloso a nivel sociedad y a lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí, siento igual. No, sí, está claro, creo que en estos últimos 10 años la sociedad de alguna manera está expandiendo su conciencia a distintas áreas, ¿no? Y yo creo que también el cambio un poco consiste en no saltarse a la vereda de enfrente, sino expandir la conciencia en donde estamos, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Me parece que, por ejemplo, la biodescodificación, cuando está llevada adelante por médicos, me parece que es un maridaje maravilloso, ¿no? Porque me parece eso, ¿no? Que de repente es cierto que uno puede abrirse a todo el conocimiento que la biodescodificación trae y demás, pero me parece que si uno ya está en el área de la salud y también sabe llevar adelante otras cuestiones maravillosas de la medicina tradicional, ¿no? Porque Sí, viste que pareció que también pasa un poco que en todo este movimiento de que se empieza a expandir todo esto que estamos diciendo, también pareciera que el sistema tradicional no funciona o no sirve. Y no es así tampoco. Eso es lo que considero, ¿no? sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Antes de seguir hablando, veo muchos mensajes que dicen que se me escucha bajito. ¿Vos me escuchás bien? Porque si no, Te salí escucho un del poco chat. bajito también. A ver, ¿qué podemos hacer? A ver, vamos a probar esto. Esto no se hace en vivo. No pasa Voy a cambiar nada. el micrófono.
A ver, dime ahora, ¿se me escucha un poco mejor? Sí, ¿Sí? estupendo. Sí. Bien. No, yo te Bueno, escuchaba, pero es cierto que estaba haciendo un un gusto. esfuerzo por escucharte. Ahora te escucho genial. Sí, Bueno, sí, sí. eh, gracias a todos los que avisaron que se escuchaba abajo. Bueno, entonces, íbamos por la parte de no cruzarnos a la vereda de enfrente, con lo cual coincido totalmente. Yo creo que todo tiene que ser en su justo equilibrio como la vida misma, ¿no? Porque es importante que estemos conscientes de que tenemos un cuerpo, estamos necesitándolo para esta vida terrenal y si algo se rompe, entre comillas, no funciona, qué cosa más rápida y fácil que utilizar la medicina tradicional que tantas herramientas tiene para sacarnos de un momento a otro de cualquier tipo de problema. Y al mismo tiempo trabajar en la causa, ¿no? Decir, bueno, a ver, pará, ¿por qué se rompió esto? ¿No? Exactamente, porque si no, si nos vamos a ese otro extremo de decir, bueno, con la medicina convencional, tradicional, en un segundo ya me operaron, me sacaron, me pusieron, ya estoy bárbaro. Y Después, en 5 años 2 meses, después, un año, sí, o sea, vuelvo otra vez porque tenemos que comprender, hoy en día está totalmente demostrado que las enfermedades y los síntomas que tenemos no están ahí, como dije antes, entre comillas, porque se rompió algo. Nos están ayudando a realmente llevar un proceso que a nivel emocional estamos viviendo y nos ayudan a adaptarnos, así como nos adaptamos todo el tiempo a lo que ocurre físicamente, nos adaptamos si tenemos miedo, si tenemos que correr más rápido, si estamos bajo tensión o felices, nuestro cuerpo va generando cambios. De la misma forma, genera los síntomas que se instalan y podemos conocer como enfermedades. Entonces, cuando empezamos a comprender que nuestro cuerpo no es nuestro enemigo, incluso en la peor enfermedad o cuando nos sentimos pésimo y hasta incluso puede llegar a llevarnos a la muerte, nos está intentando ayudar. Entonces, yendo a esto de ir por la vereda del medio, el sendero del medio, es, bueno, lo soluciono rápido quizás con una medicación, me libero del síntoma rápidamente o con cualquier intervención médica, pero sí o sí debo comprometerme a escuchar ese mensaje porque si no, tenés el certificado de que va a total. volver. Sí, y además también el hecho de que, o sea, yo también digo, más desde un lugar más, viste, no sé si sabías, pero cuando yo cumplí 20 años, en medio del festejo, había tomado una pastilla de éxtasis, tuve un infarto, la pastilla me generó una deshidratación, por la deshidratación tuve un infarto y bueno, viví toda una experiencia en ese instante que salí del cuerpo y a partir de allí un poco que de alguna manera voy hablando del alma, del ser, fui conceptualizando lo que viví en ese instante, ¿no? Y volviendo un poco a esto, digo, una de las cosas que siempre hablo con respecto a... Me fui por las ramas contándote esto y a veces cuando me voy por las ramas, viste, me olvido eh, No, pero es a qué súper iba, ¿no? interesante ¿Por qué conté eso? Pero lo que el campo tiene, pero vos dale, dale para adelante. sí, sí, total. Pero bueno, de alguna manera eso, ¿no? Como que sostengo esto de que venimos hablando cuando, cuando una emoción se nace, nosotros no podemos decidir cuándo una emoción va a nacer, ¿no? Digo, vivimos una experiencia y la emoción nace. Lo que podemos Ujú. comenzar a aprender es a gestionar, a encauzar esa emoción, que digo, hasta etimológicamente hablando, emoción es energía en movimiento, ¿no? Y si nosotros, por alguna creencia o algún dogma familiar, social, cultural, ético, moral, incluso lo que nos han enseñado que está bien o que está mal, si por alguna de estas razones no expresamos esa emoción se estanca por dentro y pasa a ser una especie de imán que empieza a atraer a nuestra vida personas, situaciones, contextos, experiencias, para mostrarnos que hay una o más emociones que están buscando ser expresadas, ¿no? Y que de alguna manera, en lo que decíamos recién, ¿no? Y a esto quería ir y ahora me volvió, que cuando una persona se enferma generalmente de cáncer o algo así, digo, como la meta es
curar el cáncer, ¿no? Y desde ese lugar por ahí se acerca a, a la espiritualidad o a distintas maneras de observar la realidad, la vida y demás, pero siempre con el foco en curar, en sanar el cáncer, por ejemplo. Pero digo, a ver qué crees vos, qué opinás, digo, desde tu mirada y la mirada de la biodescodificación. Yo considero que en definitiva el cáncer tiene un objetivo por el cual está, digo, y el objetivo no es que se vaya, el objetivo es aprender lo que el cáncer viene a enseñar, digamos, ¿no? Digo, aportando a la idea que estabas trayendo, digo, el cáncer tiene un objetivo que es enseñarle algo, ¿no? Al alma, al ser, a la personalidad, digo, en este caso. Y bueno, y el medio es el cáncer, que creo que es como el último recurso que tiene el alma y que dice, bueno, a ver, o la enganchás ahora, o si no, nos vamos en el intento, digo, ¿no? Nos vamos en el intento, pero a ver si aprendés de una vez por todas esta lección. Sí, y en esto que vos decís es súper importante tener en cuenta que realmente nos podemos curar, de entre comillas, del cáncer sin aprender. Pero volvemos a lo mismo que dijimos Claro. antes. Va a regresar. Es Va a decir, regresar. yo, de hecho, mi marido es oncólogo, o sea, él cura cáncer, digamos, él hace tratamientos y con toda la impronta que puede, desde lo holístico, pero hace tratamiento tradicional. Y él mismo me lo dice, es increíble cómo hay personas que lo transitan emocionalmente, que él incluso sin saber de biodescodificación lo ve desde afuera y dice, emocionalmente lo transitan de un modo positivo, encontrándole el para qué apareció, y no solo responden más rápido a la medicación, tienen mayores tasas de éxito. Después, a lo largo de los años, no vuelve la recaída, que es como muy frecuente. Ellos tienen como protocolos que saben o intuyen o por estadística saben que en tantos años va a haber una recaída según el tipo. Bueno, Claro. no nos vayamos por las ramas. Pero cuando las personas lo enfocan desde otra perspectiva, que por suerte hoy en día, como decíamos al principio, hay mucha más conciencia de eso, se empieza a ver que se rompen las estadísticas. Lo que antes quizás, tal vez por una falta de conciencia, porque no había una educación emocional suficiente o algo por el estilo, era mucho más fácil que llegaban a ese punto de la estadística y caían de nuevo. Y hoy no, hoy eso se rompe, con mismas medicaciones, mismo todo, o sea, todo comparable, y uno puede preguntarse a dónde está la diferencia. Y si nos ponemos a pensar, quizás está en esto, en el cómo lo transitó, qué aprendió, y si realmente lo aprendió, ¿para qué va a volver el cáncer? O sea, nuestro cuerpo no va a funcionar mal, o sea, le lleva mucha más energía funcionar mal, por ejemplo, con un cáncer, teniendo que llevar adelante todo lo que eso implica, que o sea, lo contrario, vuelve al estado de salud cuando ya no es necesario y ahí se queda. Entonces, es una cuestión hasta de gasto energético. Pero sí es importante que la persona tome conciencia primero de que no es un enemigo el cáncer o cualquier enfermedad que se esté pasando, porque cuando nosotros empezamos a pelear con la enfermedad, primero no aprendemos, precisamente si la misión era que aprendiéramos algo, no lo aprendemos, y segundo, le sumamos la carga del malestar, de la baja energía, de la vibra negativa, de los neurotransmisores, del enojo, todo lo que nos termina envenenando peor todavía que el propio cáncer. Entonces Total. entramos en un círculo en el cual estamos cada día peor, en lugar de por lo menos estar en estado basal de, bueno, ¿cómo hago con esto que me está pasando? Sí, total, totalmente. Che, y la música en todo esto, digo, ¿qué tal? ¿Cómo te llevas vos, tu marido incluso también, con el hecho de la música como una herramienta para acompañar este camino, digo, ¿no? Me ha llegado muchísimos, me han escrito un montón de cirujanos, parteras, obstetras, que me cuentan que operan, que utilizan la música en lo que hago, y también de alguna manera me ha escrito un montón de gente diciéndome que se ha sanado con la música que hago, lo cual yo siempre digo lo mismo, el que se sanó fuiste vos, no la música, digo, ¿no? Ahora podemos ir hablando un poco de eso, ¿no? Porque yo no tengo ninguna.
característica de sanador, porque si no, si mi música es verdad que sana, podría sanar siempre, quiero decir, y no funciona de esa manera. Yo no tengo la cualidad de poder decidir si sano o si no sano, digo, ¿no? Eso depende del otro, No, ¿no? pero sí lo que está claro es que la música, y también yo siempre voy a lo que está comprobado porque yo creo en un montón de cosas que no están comprobadas, pero no las transmito porque me gusta tener mi respaldo y no hablar por hablar o porque se me ocurrió. Está comprobado que la música genera realmente cambios a nivel no solo energético, sino celular. O sea, Sí, el sonido es, vos lo vas a poder explicar muchísimo mejor que yo, pero el sonido son vibraciones energéticas que así como, por ejemplo, volviendo al cáncer, ciertos tipos de ondas, como los rayos que se utilizan para el tratamiento de radioterapia, es una energía, no es más que un tipo de vibración energética que llega a la célula y la afecta totalmente, del total, mismo modo el resto de todas las energías, como por ejemplo totalmente. la onda sonora. Y de Sí, acuerdo al tipo de música, va a ser un efecto u otro. ¿Vos qué nos podés contar de esto de no, las sí, bueno, cualidades musicales? digo, imagínate que desde un lugar que nada tiene que ver con la medicina, aunque todo tiene que ver con todo, está claro, porque digo, el humano y la espiritualidad es un todo, digo, el universo es un mismo organismo, todo tiene que ver con todo, pero digo, en un campo que nada que ver con la medicina, nosotros en el conservatorio estudiamos cómo se comporta el sonido más que la música, porque la música, digamos, es el estudio de cómo lograr unir los sonidos de cierta forma que, bueno, con el paso del tiempo se descubrió que es natural bueno, la ley natural de armónicos y todo eso. Pero lo que voy que es 100% comprobable de que el sonido tiene la particularidad de que mueve todo lo que hay en el ambiente donde el sonido está sonando, digamos, ¿no? O sea que si yo toco una nota, supongamos, mira, acá tengo una guitarra, si yo toco un mi, por ejemplo, ¿no? En un ambiente, automáticamente todo el ambiente empieza a, si yo prolongo esa nota en el tiempo, supongamos con un violín o con un cello, que la prolongo durante un tiempo, todo el ambiente se empieza a poner en la misma vibración, en el mismo movimiento que esa nota, ¿no? Lo que pasa es que, claro, uno dice, pero ¿cómo? ¿La pared, el cemento vibra? Sí, claro que vibra, está en movimiento. De hecho, eh, si se analiza en un microscopio y demás, se puede ver cómo los electrones, ¿no? Están en movimiento y demás, aunque aparentemente a nuestro ojo esté estático. Entonces, el sonido mueve todo lo que hay. Por eso muchas veces también todos los que han ido a un concierto o han estado en un lugar donde se toque algún instrumento pueden comprobar cómo a veces vos tocas un instrumento, sobre todo grave, y de repente suena un metal que está a 3 metros. Y vos decís, ¿cómo puede ser que el metal empiece a sonar? Y si vos pones un cuenco de metal, podría ser un cuenco tibetano, lo que sea, y tocas una nota en un piano y te acercás al cuenco que no lo tocaste, te acercás, pones el oído y el cuenco está emitiendo un armónico de la nota que vos tocaste. O sea, el sonido tiene la propiedad de inducir a, a, la materia, a lo que haya en un lugar, a, vibrar en la misma frecuencia que ese sonido. Y lo que nos sucede a nosotros como humanos es que si nosotros estamos en un lugar donde hay un sonido y no nos acoplamos a esa vibración, nos empezamos a sentir incómodos, porque estamos como disonando del sonido que está sonando en ese momento. Y yo creo que esto un poco nos pasa en la vida misma también, ¿no? Porque de repente nosotros estamos escuchando todo el tiempo música, que la letra, por ejemplo, dice, si te vas de mi vida se termina, volvé porque sin ti no puedo vivir, ¿no? Digo, las letras románticas, ¿no? Vuelve, vuelve porque desde que te fuiste solo vivo en invierno, ¿viste? Como hace frío y después queremos sentirnos bien solos. Es como imposible, porque,
¿no? Somos lo que escuchamos, somos lo que comemos, somos lo que vemos, somos todo eso a lo cual le prestamos atención. Y después, por Sí, otro y lado, en este sentido concuerdo con vos en las dos cosas que estás marcando, como para hacer un subtítulo, un resumen antes de continuar. Primero que el sonido en sí mismo, no, o sea, genera un cambio a nivel vibracional alrededor totalmente comprobable, como por ejemplo alguien que, no sé, hay un experimento muy sencillo que pueden hacer todos en su casa sin pensar en el concierto y esto que vos contabas que pasa y es súper, que es poner un parlante bien fuerte, o sea, con música fuerte, al lado de una copa con agua, y el agua va a empezar a movilizarse, solo por total. el hecho del sonido mismo, más allá de las cuestiones vibracionales o la calidad de la ¿Y qué vibración. porcentaje Y somos de agua nosotros? eso te iba a decir, nosotros somos un 70%, podemos Yo no lo sabía afirmar del exactamente, agua. pero digo, somos agua, ¿no? Claro, Sí, sí, depende de los más pequeños, o sea, cuando empezamos a hacer, y esto es súper importante, cuando empezamos a ser gestados, al principio somos más del 90% de agua. Después vamos perdiendo ese porcentaje y bueno, llegamos en edad adulta a un 70% más o menos. Pero eso por un lado, entonces las vibraciones de tanto del sonido en sí como la música y la calidad que tengan nos van a influir para bien o para mal. Y por otro lado, lo que vos decías de la letra, o sea, del contenido a nivel palabras que puede tener una canción que de pronto escuchamos, nos programa también, porque todas las palabras que nosotros estamos escuchando y consumiendo, y sobre todo repitiendo, cuando repetimos una y otra vez una canción, se nos graba, o sea, nos graba en nuestro pensamiento y nos va programando. Entonces es súper importante tener cuidado con qué es lo que consumimos a nivel auditivo también, no solamente comiendo, o sea, a nivel alimentación física por la boca, sino también el sonido con el cual nos alimentamos. total. Sobre todo porque los humanos somos muy influenciables, ¿no? Yo creo que de alguna manera nos vamos retroalimentando todos con todos, por eso llega un momento que uno tiene que decidir, digo, ¿qué música escucho? ¿Qué libro voy a leer? ¿De qué me voy a nutrir? ¿Con qué personas me junto? ¿No? Porque esa frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, yo creo que tiene mucho de real esa frase, ¿no? Porque en definitiva uno se alimenta de esa persona con la que te juntás, ¿no? Sí. Sí, sí, eso es tan importante como todo lo que veníamos hablando de qué me rodeo, pero creo que más allá de, por supuesto, las personas con las cuales estamos, también las noticias que escuchamos, las redes sociales, a quién seguimos, eh, incluso controlar nuestros propios pensamientos de algún modo, que como vos decías al principio, tal vez el pensamiento primario o la emoción en el momento aparece sin nuestro control, es decir, se dispara, no sé dónde nace ni por qué, pero se dispara. Lo que sí podemos hacer siempre es después gestionarlo de un modo determinado, es decir, me sigo subiendo a este tren del pensamiento que me lleva hacia un lugar que no quiero y que me contamina, o empiezo a buscar una forma mejor de focalizar mi atención, y aunque sea en el mismo tema, pero desde otra perspectiva que me genere un mayor valor, que me haga sentir mejor, que me haga evolucionar, aprender algo de esto. Pero no me quiero salir de este tema, si me permitís volver a lo que estábamos hablando. Contanos un poco más de tu música. O sea, ¿qué tipo de música haces? Todos los que te Bueno, siguen a vos, por supuesto que lo saben, pero sí. quizás hay alguien que se pueda estar enterando ahora. No, de una, bueno, yo me dedico a la música desde chiquito. Fui estudiando muchos instrumentos, luego el conservatorio, que esto, que lo otro. Conservatorio que acá, no sé si en todos los países es iguales, pero es como una especie de universidad de música. Y lo que sucedió es que, claro, yo hacía música y estaba aspirando a ser un músico como la sociedad dice que son los músicos, de alguna manera. Y cuando viví la experiencia del infarto, me di cuenta que no quería hacer música dentro del rubro entretenimiento, ¿no? Que quería que la música que yo haga no entretenga, sino que de alguna manera sea una herramienta para entrar en introspección, para ir hacia adentro y tratar de ir al encuentro de esa respuesta a la pregunta de quién soy, ¿no? ¿Quién soy más allá de lo que la sociedad me dice que soy?
quién soy más allá de lo que el ego es, quiero decir, ¿no? Encontrarse con el alma y de alguna manera, bueno, eh, era la música que componía cuando yo era chiquito, pero que creía que era imposible dedicarme a eso, ¿no? Porque primero está el mandato de que de la música no vivís económicamente, ¿no? Y después está el mandato de que hacer música de lo que se llama clásica, peor aún, ¿no? Como, y bueno, nada, cuando viví la experiencia cercana a la muerte, empecé a grabar estos discos que tienen un montón de cualidades que no las pensé, pero de alguna manera fueron sucediendo de manera natural, que por un lado está el tema del tempo, que la música que hago es muy lenta, y nosotros naturalmente cuando escuchamos una canción, em, nuestro corazón empieza a latir al pulso de esa canción, ¿no? Cuando nosotros, generalmente, no sé si vieron que cuando escuchás una música, por ahí marcás el pie, que generalmente lo marcamos en negras. Y, y nuestro corazón empieza a latir en esa frecuencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, la música que hago tiene un latido muy lento, un pulso muy lento. Eso lo que hace ya de movida es que baja la frecuencia cardíaca. Y cuando esto sucede, bueno, vos lo sabés mejor que nadie, digo, ¿no? ¿Qué sucede cuando el corazón late un poco más lento, ¿no? Digo, em, ¿no? ¿Qué pasa Sí, cuando el sí, corazón late más lento? pasan Digo, cuando cosas está maravillosas. acelerado. Una de las cosas que pasan y quizás tenga que ver con esto que decís de que la música va generando, el estar marcando el tempo y se va de alguna forma en resonancia acoplando el corazón, también se activa mucho más el nervio vago. Es aquel que nos lleva a la relajación y a la reparación de los tejidos. Entonces, sin duda que escuchar un tipo de música así, no es que el resto, por lo menos en mi perspectiva, no es que el resto de las músicas estén mal, pero sí que es absolutamente gratificante y terapéutico escuchar un estilo de música como la que haces vos, la tuya en particular, que como decía antes, a mí me acompaña en muchos momentos y los invito a que nos están escuchando que cuando se sientan quizás estresados, fuera de foco, que necesitan concentrarse o reencontrarse consigo mismos, poner algunos temas tuyos realmente es un buen camino. Y por supuesto no ponerlo de fondo, sino utilizar el Mm, momento sí. para la introspección. Respecto a Sí, eso, ¿dónde pueden escuchar tu música? En Para que Spotify, me quede clara. en Spotify, YouTube, en todos los medios de streaming, donde escuchen música, ahí va a estar mi música. Con mi nombre, Lucas Cervetti, pues ya la encuentran. Si no ponen en Google Lucas Cervetti y ya te sale todo, ¿no? Pero sí, claro, es así. Y después, por otro lado, además del tempo y esta cuestión que tiene que ver con el ritmo, porque la música, en definitiva, tiene tres pilares, ¿no? Uno es el ritmo, otro es la armonía y otro es la melodía. Y también está la afinación. Yo afino en 432 hercios. Hay mucha información dando vuelta sobre el 432 hercios y pasa un poco lo que vos decís. ¿Viste cuando en el mundo que llamamos la espiritualidad, por supuesto que yo considero que la espiritualidad es todo lo que hay, pero hay una especie de rubro que es el rubro de la espiritualidad, ¿no? Y ese rubro es como una especie de bolsón de lo desconocido, y cuando hablamos de lo Algo desconocido, ameritamos a que cualquiera diga cualquier cosa, ¿no? Están los que vienen haciendo ciertos estudios o que hablan con fundamentos y demás, pero también, al ser lo desconocido, cualquiera puede decir cualquier cosa. Y el 432 Hz un poco se expandió con mucha información que no es cierta, por lo menos en, no hay registros ni académicos ni demás de todo esto que se habla de los nazis y demás, pero bueno, hay muchos experimentos con respecto a esta afinación, y hay uno que es muy claro y no resiste ninguna duda de lo que genera la afinación en 432 hercios, a diferencia de otras afinaciones, por ejemplo, el 440 hercios, que es donde se afina hoy toda la música. Si nosotros escuchamos cualquier música, cualquier banda que podamos escuchar en la radio, en la televisión, los Rolling Stones, los Beatles,
Coldplay, no sé, están afinados en 440. Y no es que el 440 sea malo, para nada. Todo tiene una afinación. Yo siempre digo que nosotros como humanidad estamos desafinados, porque somos la única especie en el planeta que rompe con la naturaleza. O sea, somos la única especie que desequilibra un equilibrio completamente natural que hay en el planeta. Entonces es lógico que nuestras creaciones también estén desafinadas. Y esto para mí no es ni malo ni bueno, es lo que es. Pero hay una afinación, afinándola en 432 hercios, que lo que logra esta afinación es la afinación del equilibrio. Básicamente, hay una trinidad de tres aspectos en el universo, por eso las religiones siempre hablan de la Trinidad, en el caso del catolicismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo que sea, ¿no? Digo, ya yendo a algo más científico, digo, el átomo, protón, neutrón, electrón, digo, la Trinidad que está en todo, ¿no? Y una de las trinidades es luz, sonido y forma, ¿no? El 3, que es el uno, en definitiva, toda luz tiene un sonido y una forma. Toda forma tiene un sonido y una luz, y todo sonido tiene una luz y una forma, ¿no? Entonces hay un experimento que lo que se hace es ver la forma del sonido. Y es muy sencillo. Y en YouTube está por todos lados. Es un experimento simático que es muy claro, muy evidente. Yo lo he hecho. Y es, tomás una lámina de metal, la pones arriba de un parlante y a ese parlante lo haces vibrar a la frecuencia que vos quieras que vibre ese parlante. Tocas una nota. Si vos afinás, por ejemplo, una nota La en 440 hercios, que es donde se afina toda la música hoy en día, y tirás arena ahí arriba, inmediatamente cuando haces sonar la nota, la arena se redistribuye de una manera que no lo podés creer, porque el sonido hace aparecer una forma, una geometría. Y es impresionante. En este caso, con el LAN 432 Hz en 440 es una estrella, ¿no? Y es impresionante, pero hay granos de arena que no llegan a los vértices. Vos ves que toda la arena tiende a ir hacia el vértice de la estrella, pero hay vértices que quedan inconclusos. Hay de repente líneas rectas que se cortan y ves que la arena tiende a formar esa línea, pero no se forma. De la misma manera, sacás la arena, haces sonar la misma nota en 432 hercios, tirás la arena, se forma la misma geometría, la estrella, porque es la misma nota, pero no hay ni un solo grano de arena fuera de la estrella. Los vértices cierran perfectos, las líneas rectas cierran perfecto. Y eso en definitiva es lo que genera la afinación en 432 hercios en nuestro organismo. Por eso yo afino en 432 hercios. Y, y esto no es que sana, porque siempre vuelvo a lo mismo, digo, no es que sana. Pero si vos te entregás realmente a contemplar la música con cierta lentitud, que está dedicada y compuesta, uy, se cortó, va a volver, volvemos. Ahí está, ahí volvemos. Ahí volvemos. Digo, para ir cerrando esta idea, digo, si nosotros nos sometemos, digo, a contemplar, a meditar, a estar en presencia con música que está compuesta desde el amor, no desde una catarsis emocional, no desde un lugar de me dejó mi novia, estoy mal emocionalmente, entonces me siento en el piano y me pongo a tocar y me empiezo a sentir mejor. Y de repente todo ese malestar emocional se queda como inmortalizado en una canción, ¿no? No, no digo componer desde ese lugar, todo lo contrario, sino equilibrarse, estar amando y desde ese lugar componer y desde ese lugar grabar en 432 hercios
con cierta lentitud, con un pulso lento, lo que sucede es que si nosotros meditamos con esa música, contemplamos esa música, nuestras células, lo que estábamos hablando, empiezan a estar en equilibrio, nuestro organismo empieza a estar en equilibrio y nuestras emociones empiezan a estar en equilibrio. Y eso, de alguna manera, lo que permite es que una facilidad para que dejemos de, la mente, digo, deje de estar en el futuro, deje de estar en el pasado y se empiece a acoplar al presente. Y cuando esto sucede, el alma se manifiesta, ¿no? El alma se manifiesta y cuando el alma se manifiesta, bueno, uno sabe cuál es su camino, ¿no? Y deja de querer copiar el camino del de al lado, en definitiva, ¿no? Pero es un instante, después, ¿no? Es como todo, ¿no? No es que la música tenga la cualidad de sanar, sino que es una herramienta que te ayuda a trabajarte. Y me parece que la música, la que hago, toda la música terapéutica y en 432 Hz, de alguna manera, es una gran herramienta para acompañar procesos muy profundos como el que se realiza con la biodescodificación, que para mí, y te lo vuelvo a decir, y por eso me encanta estar charlando juntos, es la biodescodificación. Cuando alguien me escribe por algo, le digo, mira, hace biodescodificación. Es que es una herramienta que yo amo, por eso me dedico a eso, me parece súper valiosa, pero como vos decís, en la vida pasa exactamente lo mismo que con la música. El que cura nunca, jamás es el terapeuta. El Claro. que se puede llegar a sanar y a curar y a resignificar patrones de conducta, a reprogramarse, es el propio consultante. Quizás sí con la guía, el acompañamiento, una pregunta quizás que despierta conciencia, una palabra en el momento indicado, pero si el consultante no está abierto, no está a disposición, no está comprometido a que después todo eso que de alguna manera llega como información o le llega a sí mismo, se despierta esa conciencia, si no lo pone en práctica y no lo sostiene, Claro. no va a pasar nada, o sea, no va a haber ningún cambio. Entonces, creo que sí es importante estar ante cualquier tipo de proceso terapéutico, estar abiertos, comprometidos, sentirnos y sabernos protagonistas, y así como somos protagonistas, también tenemos la posibilidad de, o sea, el poder de generar el cambio. Total. Lo importante siempre es no echar afuera la responsabilidad o la culpa de me pasa esto porque mis padres, porque mi abuelo, el árbol genealógico, o porque mi jefe o mi marido o la sociedad. O sea, le podemos encontrar un millón de explicaciones al por qué llegué a donde llegué. Pero la única manera en la que voy a salir de esto y voy a tener una vida mejor es cuando yo asuma que soy la única responsable de poder poner en marcha el cambio. Pero dentro de Total. eso, yo creo realmente que la música, como vos decís, quizás no es la que va a hacer el cambio, pero puede acompañarlo y puede facilitarlo. Y como vos mencionabas que quisiera volver a traerlo y resaltarlo porque es totalmente así, o sea, para que todos puedan después cuando salgan del vivo ir a buscarlo a YouTube, estos experimentos existen, se ven y una y otra vez que la persona lo pueda repetir con la misma frecuencia, la forma va a ser la misma en la que se va a generar. Es decir, así como se genera eso con el arroz, con la arena, con lo que sea que se esté haciendo el experimento, de la misma forma, y también se puede generar en agua, y del mismo modo impacta en el agua de nuestro cuerpo, como dijimos antes. Entonces, Totalmente. la música que elijamos para acompañar nuestros procesos quizás no nos sana, pero va a ayudar muchísimo. Entonces hay que estar atentos a elegirla a conciencia. Sí, totalmente. De hecho, hay un experimento también del equipo de Masaru Emoto, que alguien había escrito recién de Masaru Emoto, que Masaru Emoto fue un japonés que experimentaba con el agua, con la vibración y también con las palabras, ¿no? Y que hizo muchos experimentos y que es impresionante porque él analizaba la molécula del agua expuesta a diferentes vibraciones bueno, y cómo reaccionaba esa molécula y era impresionante. Pero hay un experimento
que hicieron en ese grupo. No lo hizo Masaru Emoto, pero sí del equipo de él, y se hizo después de que él murió y demás. Pero es impresionante. Tomaron dos plantas iguales, dos plantas de la misma variedad de plantas y demás, y que, bueno, por cierto protocolo eran muy similares, y las pusieron en dos habitaciones con la misma luz, con todo igual. Pero a una le pusieron un parlante con heavy metal. No decían qué banda era ni nada de eso, y yo no tengo nada en contra del heavy metal para nada. Y a la otra planta le pusieron Mozart. Y así la dejaron varios días a que la planta, sonando de manera eterna, la música a través de los parlantes. Y lo que sucedió es que la planta que estaba con heavy metal crecía para el otro lado de donde estaba el parlante. O sea, como que se alejaba del parlante. Y la que Sí. tenía Mozart todo el día abrazaba el parlante, ¿no? Y esto a mí, y mira, lo cuento y se me pone la piel de gallina porque me parece que, digo, una planta, imagínate, ¿no? Si una planta hace eso, imagínate, digo, nuestro organismo, ¿no? Entonces yo creo que sí. Y bueno, y en estos años ya van muchos años de hacer esta música y me han escrito muchas personas diciéndome muchas cosas. Yo creo que uno de los tesoros que más guardo es, y de la experiencia que me han contado que más guardo es una nena que es autista y ciega en España, y que tenía un autismo tan severo que nadie la podía tocar, porque cuando la tocaban, inmediatamente gritaba y se empezaba a pegar, ¿viste? Y en el centro, donde ella estaba, que iba todos los días y demás, estaban probando de todo para ver si podían dejar de que se pegue y demás, porque nunca la podían tocar, no la podían tocar. Y una de las enfermeras, alguien, le recomendó que probara con la música que hago. La mujer no tenía ni idea de la música que hago ni nada, pero dijo, bueno, pues pruebo una cosa más, ¿no? Y dice que puso la música y estaba la nena ahí y de a poco se fue acercando, acercando, y como que la nena escuchaba, 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 y de repente se acercó y le empezó a acariciar la cabeza. Y la mujer me mandó un audio llorando, diciéndome, es la primera vez en 1 año y medio que la puedo acariciar, me dijo. Y, y yo creo que si tengo que escribir qué es lo que hace la música que hago, me parece que esa experiencia, ese ejemplo, creo que es el tesoro así que más guardo de todo lo que me han contado las personas. Sí, no, me decía y se me pone la piel de gallina, es fantástico. Y qué Sí, significativo que sea con una persona con esta condición de autismo, porque realmente difícilmente haya estado condicionada, la hayan sugestionado, es decir, es la reacción en estado puro, es la naturaleza en estado puro. Entonces es como mucho sí, más significativo todavía el resultado. sí, total. Sí, total, y además como que también habla de algo, bueno, no es que curó el autismo ni nada, pero al menos durante un instante la nena pudo vivir un mimo, ¿no? Eso. Y bueno, entonces sí, y también hay una historia que tiene que ver con Pitágoras, que todos conocemos a Pitágoras por esto del teorema de Pitágoras y demás, pero bueno, realmente no se sabe si Pitágoras existió o no, porque Pitágoras fue como Jesús, digamos, ¿no? Alguien así muy importante, y toda la información que hay de Pitágoras es a través de una biografía que tiene más de 3.000 años, eh, que no, que son tan magníficas las cosas que hay ahí que no se saben si existió. Y como no tuvo el marketing de un imperio, como el Imperio Romano, no se hizo tan famoso, digamos, ¿no? Pero bueno,
Pitágoras se le atribuye el descubrimiento de las notas, ¿no? A Pitágoras. Y él decía que lo que quería era, él decía que el universo es caos organizado. Decía que el universo es caos organizado. Y a eso lo llamó cosmos, ¿no? De hecho, cosmos en griego significa eso etimológicamente, ¿no? Caos organizado. Pero él lo llamó cosmos a este caos organizado. Y él decía que las personas, cuando se enfermaban, era porque perdían la organización y quedaban en caos. Él decía que las personas somos caos organizados, somos cosmos. Y que cuando, por este proceso emocional y demás, cuando perdemos la organización, quedamos en caos. Y él quería desarrollar una herramienta para devolverle el cosmos a las personas, que las personas puedan volver a la organización. Entonces, a ese caos organizado. Entonces, a través de una secuencia matemática, una ecuación que es muy sencilla, digo, tomó un lazo, lo afinó en 27 hercios y ahí viene la ley esta de Pitágoras, lo parte a la mitad y encuentra la nota que es la octava, lo parte en 2 tercios a ese lazo y saca la quinta y por círculo de quintas va sacando las 12 notas que utilizamos hoy en día, pero las afina partiendo de la primera nota que es un La en 27 hercios. Y si nosotros desarrollamos la ley de armónicos de este 27 hercios, el doble de 27 hercios, que vendría a ser la octava, son 54 hercios, el doble 108, el doble 216 y el doble 432, no 440. Pitágoras decía que había que afinar, para que esto suceda, en 432 hercios. Y en su biografía dice que él realizaba conciertos, no se sabe con qué instrumentos, si eran campanas, si eran cuerdas, no se sabe con qué, pero dice que la gente iba y él tocaba estos conciertos partiendo de ese La en 27 hercios, que son 432 hercios, y que la gente recuperaba el cosmos. No sé qué hay de todo esto de real, no sé qué hay de mito en todo esto, pero yo realmente considero en todos estos años que en los conciertos que hago y las experiencias que he tenido y lo que la gente me dice, yo considero que en los momentos en que la gente realmente se entrega a estos sonidos, en esta afinación, y cuando la música está compuesta para esta afinación, por un instante, un 10 segundos, un minuto, lo que sea, si la persona lo permite, se recupera el cosmos. Y cuando eso sucede, las emociones estancadas vuelven a circular y permite claridad para descubrir a lo mejor dónde nos está apretando el zapato, ¿no? Digo, qué situación de mi vida quiero cambiar, qué ya no soporto más en mi vida y, ¿no? Y bueno, y ahí viene la sanación, digo, cuando la persona empieza a tomar esas decisiones, ¿no? Sí, lo primero es darnos cuenta. Me parece que se está cortando la transmisión. El internet hoy está pésimo. Confírmame que me estás escuchando bien. ¿O no? Por ahora. Sí, ahí te estoy escuchando, recién se entrecortó un poquitito, pero te escucho, te escucho, te escucho. Genial. No, tengo pésimo el internet hoy. Lo que decía era que cuando nosotros nos afinamos de alguna manera, de manera interna, cuando nosotros entramos en sintonía y empezamos a vibrar de forma armónica, de algún modo, podemos ahí dejar salir lo que vos decías, es como cada uno lo va a llamar de un modo diferente, pero es como que el alma se expande, la conciencia se expande. Claro. Es decir, nos unimos, nos afinamos a la frecuencia del universo, que en sí somos parte del universo y el universo está en nosotros, solo que a veces lo apretamos tanto con nuestra mente, con nuestra racionalidad, con nuestro ego, con todo lo que necesitamos para estar en este mundo y en esta sociedad de hoy en día, que muchas veces nos exige de algún modo cierta adaptación que es necesaria. Pero lo importante es, dentro de esto que es necesario en cierto modo,
no perder la conexión con la esencia. Es poder decir, bueno, este personaje que me tengo que construir, que tengo que utilizar, soy consciente de que es un personaje. Y cuando quiero lo utilizo como tal y me sirve a los fines de lo que tenga que conseguir, pero sigo siendo consciente de que cuando me está haciendo mal o cuando no lo estoy necesitando, lo dejo de lado y mantengo la conexión conmigo. Yo no perder lo que es el rumbo del alma, lo que es el rumbo de alguna forma de nuestra elección, incluso antes de haber nacido, que eso ya sería como meternos en otro tema mucho más largo y amplio, ¿no? Y debatible desde muchos puntos de vista. Total, total, total. No, re de una. Che, ¿y qué considerás con respecto a las emociones? Yo siempre digo que las emociones son las creadoras de nuestra realidad, ¿no? Y bueno, y claro, y amigos y amigas astrólogas, incluso mi mujer me dicen, vos decís eso porque sos pisciano, viste, ascendente en Escorpio y toda agua, viste, como el mundo emocional. Pero yo considero que de alguna manera las emociones em, están generando nuestra realidad, ¿no? Que somos esas emociones. ¿Cómo, cómo lo Y abordan? mira, a mí me gusta más pensar, más que somos esas emociones, que tenemos emociones y que como pertenencia nuestra, de algún modo, nosotros podemos elegir qué hacer con ellas. Es decir, si nos identificamos, nos consumen, nos Sí, manejan a sí, nosotros. Es decir, el total. enojo te hace hacer cosas que no tenés que hacer, te hacen las emociones ver realidades, o sea, son creadoras de la realidad porque nos ponen un filtro Ay, qué delante en bueno. el que si estamos contentos, el mundo es divino, si estamos enojados o tristes, el mundo es un desastre y no tiene esperanzas. Y lo malo de eso es que precisamente cuando nos identificamos demasiado y no tomamos distancia, nos vamos creyendo ese propio cuento que nos vamos construyendo y cada vez se hace más grande. En cambio, cuando empezamos a entender que las emociones son aliadas, son divinas, nos ayudan a estar en esta existencia terrenal, pero simplemente son mensajeras que podemos tomar como tales, como decir, viene un mensajero, me trae una carta, la leo y yo decido qué hago con eso. Incluso, por ejemplo, una emoción como el enojo, la tristeza, yo la puedo experimentar, pero cuando entiendo que lo único que está haciendo esta emoción es decirme que hay algo que tengo que sanar o algo de lo cual realmente me tengo que proteger o me tengo que alejar, yo de esa forma puedo empezar a construir una realidad en la cual voy aprendiendo de esto que se me presenta. Por más doloroso o enojoso que sea, puedo Claro. aprender y puedo Totalmente. decidir qué hacer precisamente. ¿Me sigo enojando o lo trato de mirar desde una forma no dual, desde una mirada de unidad, de amor, de compasión, de libertad de juicios? Y digo, bueno, esto es como es, pero yo elijo mirarlo con amor, elijo ver qué parte de este universo, este cosmos se está manifestando en esto que me está pasando, en esta persona que quizás hasta me está agrediendo. Y Claro. decir, bueno, pero esto lo Total. estoy de alguna forma creando yo. No soy culpable, porque muchas veces entramos en esta dicotomía de como yo lo creo, soy culpable y soy un desastre y mi autoestima está por el piso porque estoy creando una mala realidad y no es el mensaje. Pero vos hace Sino un rato decir, bueno, si dijiste. estás creando una mala realidad, volvé porque podés deconstruirla y generar la que vos quieras. Total. Pero vos hace un rato habías hablado de responsabilidad. Y yo, y digo, eso, ese es el camino, porque me parece que uno no es culpable, uno es responsable. Me parece que la diferencia entre la culpa y la responsabilidad es abismal, ¿no? Digo, uno no Total, es culpable de las emociones que nacen de uno, pero uno es responsable. Entonces digo, desde ese lugar cambia completamente el enfoque, ¿no? sí, creo que cambia el cómo nosotros nos sentimos en el momento y sobre todo a dónde nos lleva. Porque si yo me siento culpable, no lo puedo cambiar.
Es decir, soy Claro. culpable, soy víctima, y lo que me pasa es responsabilidad del afuera, de mirar lo que me vino a decir, o lo que me hizo, cómo me miró, si me tiró el auto encima y me chocó. Toda la culpa siempre es del otro. O nuestra también, si nos sentimos culpables. Pero cuando empezamos a ser responsables, nos empoderamos, porque sabemos que no importa de quién fue la responsabilidad primaria o cómo llegué hasta acá, sino que ahora como soy responsable, puedo empezar a poner en marcha lo necesario y solamente depende de mí el poder crear una realidad distinta acá, no ni siquiera en 10 años, en qué voy a tener cuando alcance tal objetivo, sino dentro de un rato. A nuestro favor hoy la conexión. A Sí, ver, pongo por sí, acá. totalmente. Ahí se escuchó más lento, pero se escuchó, ¿eh? Todo. Sí, sí, sí. Pero sí, totalmente. No, yo considero lo mismo y siento igual, me parece maravilloso. Y de alguna manera digo, no es que seamos las emociones, pero de alguna manera cuando no practicamos todos los días un instante de introspección y de preguntarnos quién soy más allá de lo que la sociedad me dice que soy, lo que sucede es que vivimos gobernados por ese cuerpo emocional, ¿no? Y de alguna manera desde ese lugar, a veces ni siquiera somos conscientes de que tenemos emociones, pero las emociones nos gobiernan, ¿no? Porque se expresan sin que nosotros tomemos la decisión de cómo las vamos a encauzar, digo, esas emociones, ¿no? Yo Así. digo siempre que las emociones son la prueba de que existe el espíritu. Digo, incluso a nivel científico, digo, porque incluso para el más escéptico de todos los escépticos, digo, digo, hasta un escéptico, yo creo que habría que hablar, ¿no? Pero digo, con él, pero yo creo que podría afirmar que existen las emociones, ¿no? No Claro que sé, sí. a lo mejor no, a lo mejor dice no, eso que llaman emociones es, eso no sé, no son emociones. Pero digo, las emociones, yo creo que todos eh, somos, podemos afirmar que tenemos emociones. Entonces ahí digo, bueno, ¿y dónde están las emociones? ¿Alguna vez oliste una emoción? ¿Alguna vez viste una emoción? ¿Alguna vez escuchaste una emoción? No tienen forma, no se pueden contemplar con nuestros sentidos físicos, solamente a nivel, digo, intelectual, a nivel de sentir, ¿no? Y digo, entonces siempre es como, es la prueba de que hay algo más además del cuerpo, digo, ¿no? De la materia. Sí, en cierta manera yo también pienso esto de las emociones desde un lugar físico, porque en realidad las emociones sí tienen forma, como Sí, decíamos antes, todo tiene una luz, una forma, un claro, sonido. Tiene una forma porque las emociones son sustancias químicas. O sea, claro, nosotros químico. las llegamos a sentir porque el químico está en nuestro cuerpo, llega a unas terminales nerviosas y nos hacen sentir determinadas cosas. Por supuesto que la sensación no está ahí. Total, Solamente la sentimos internamente, más allá de que haya algo físico que lo esté gatillando, es una cuestión de conciencia. Entonces decía que muchas veces yo relaciono las emociones con esto del pensamiento. El pensamiento también es una onda energética que en un momento se transforma y se colapsa, digamos, en lo que es una onda de energía en una materia cuando se transforma en nuestro cerebro en esta sustancia química que envía la total. señal y nos hace sentir esta emoción. Es como
hay una parte de nuestro cerebro que es el sistema límbico, si ven hay otras estructuras involucradas, pero el sistema límbico es como el traductor, digo yo, de lo que es la energía en la materia. Transforma lo que es un pensamiento, lo que yo pensé o estoy pensando de determinada situación, la transforma en una sustancia química que le va a avisar al resto de mi cuerpo cómo debe sentirse a nivel emocional ante esto. Y esto va a retroalimentar después más pensamientos. Entonces es como un círculo de energía, materia, onda, partícula, que se va dando todo el tiempo en nuestro cuerpo. Yo creo que en no mucho tiempo disponibles para poder validar esto que... Sí. Sin duda, sin duda, no, no, sin duda, sin duda. Tiene Bueno, que pero por ir eso, variando. y desde ese lugar uno, claro, y desde ese lugar uno puede aprender, digo, entrenar internamente a segregar los químicos que uno quiera, digo, sin depender de la experiencia externa, digo, ¿no? Por ejemplo, la sensación de felicidad. Digo, la felicidad no es algo que nosotros podemos agarrar del mundo externo. Por supuesto que hay situaciones externas que nos hacen segregar esos químicos, que nos hacen sentir emociones de felicidad. Pero en definitiva es una segregación de químicos. Entonces nosotros podemos generar esos químicos sin depender de la experiencia externa. ¿Qué Sí, tal? podemos, hay un libro que es viejísimo, va, no sé, 30 años, tiene casi toda mi vida o más, Claro, que se para llama, creo nosotros, que que El somos jóvenes. Laboratorio Interior o algo así, que básicamente transmite esta idea y que hoy en día está como muy en boga de cómo nosotros podemos tener nuestro propio laboratorio en nuestro cuerpo y con nuestra mente generar estos químicos y ayudar a sanarnos o enfermarnos. De acuerdo a cómo enfoquemos nuestra energía y nuestros pensamientos es que vamos a estar generando una cosa u otra, pero esto es así, nosotros podemos primero generar, como vos decías, un montón de químicos que tienen que ver. Lo hacemos con la meditación, lo hacemos generando o realizando actividades que nos dan placer, o sea, como los hobbies, las cosas que nos generan bienestar, estando en contacto con nuestros seres queridos, las caricias, los abrazos, una buena charla, el estar en silencio leyendo un libro, cualquier cosa que nos conecte con nosotros mismos, podemos estar creando esto. Pero por otro lado, también podemos estar neutralizando cuando se disparan automáticamente los pensamientos o los neuroquímicos que tienen que ver con el malestar, que los podríamos Vale. poner dentro de un gran grupo diciendo la adrenalina, por ejemplo, y todos los que entran ahí en ese grupo, aquellos que nos hacen estar alertas, estar bajo sensación de estar en peligro, que nos enojan, que nos llevan a la tristeza, que vuelvo a decir que no es tan mal ni el enojo, ni la tristeza, ni ninguna de esas emociones, pero tienen que estar específicamente cuando son necesarias, no prolongarlas más allá de aquel momento en que vinieron a avisarnos algo, en ese instante presente, y nosotros en nuestra mente después las reeditamos una y otra vez y prolongamos eternamente a veces un malestar que podría haber sido un segundo, quizás algo que no nos gustó que nos dijeron o que vimos y nos desagradó, lo podemos llevar años con un Uy, se monólogo cortó. mental. Ahí está, ahí Oh, volvió. Sí, ahí está. ¿Qué ¿qué preguntaban? ¿Cómo se estaba llama el diciendo? libro? Bueno, básicamente cierro con esto, es la idea de poder estar atentos a que cuando nuestra mente nos empieza a llevar por esos lugares que son desagradables,
que nosotros podamos pararlo y que no perpetuemos algo que quizás fue de un momento y que nosotros después, por llevarlo en este monólogo mental, lo repetimos y nos enojamos, o sea, por años, por algo que fue un instante. Entonces, poder pararlo y saber que podemos salir de esos neuroquímicos, de esas emociones, y a voluntad y a elección, y a veces con un trabajo de por medio, por supuesto, podemos ir hacia algo más saludable para nosotros. Ah, sí, totalmente, qué bueno. Che, y preguntaron varias personas cómo se llama el libro, que justo se había entrecortado. El libro, dame un segundo que lo googleo y les digo exactamente, es de Estela Maris Maruso. A ver, lo tengo Bueno, acá, creo con que el nombre ya. A menos que tenga 30 libros, ¿viste? Estela Maris. tiene un par. Claro, La aventura del alma se llama. Ahí está. De Estela Maris Maruso. qué bueno. Sí, qué bien, qué bien. Qué bueno, Nadia, qué lindo todo lo que estás haciendo. Me encanta que abordes estos temas también desde un costado con peso, ¿no? Científico, quiero decir. Porque lo que decía hace un rato, ¿no? Siempre cuando se hablan de estos temas, em, los habla cualquiera, ¿no? Y, y de alguna manera, a veces los cualquiera por ahí dicen muchas cosas ciertas y certeras, pero como no hay pruebas y demás, por ahí meten algunas cosas que a lo mejor no, ¿viste? No son ciertas. Por eso me encanta eso que dijiste al principio, ¿no? Que hay algunas cosas que vos sentís, que intuís que son y demás, pero si no tenés la prueba o el peso científico, no lo compartís, ¿no? Porque, nada, me parece genial. Eso, vuelvo a lo mismo que decía hace un rato, me parece que esa escuela que tiene la medicina, de alguna manera, me parece que es maravillosa, ¿no? Y Sí, está bueno que sea. respecto de esto que decías, de que hay cualquiera, de alguna forma, hablando de cualquier cosa, de algún modo, no sé, hasta me parece tierno, ¿no? Decir, mirándolo con inocencia, decir qué bueno que hay tanta gente interesada en poder compartir, en poder divulgar esto, en poder conocer, pero sí es cierto que cuando no se tiene el conocimiento suficiente, y esto aplica absolutamente a todas las profesiones, oficios o temáticas de la vida, cuando uno opina por opinar o porque le pareció, porque leyó en internet en una fuente no validada, de que otro también opinó por opinar y así se hace la cadena, se pueden generar confusiones que a la larga pueden llevar a un problema. Es decir, alguien que se aplique mal, no sé, tomar como había pasado hace un tiempo, estaban tomando, no recuerdo qué cosa por el coronavirus, un químico, ahora no recuerdo qué exactamente, pero ¿Cloruro? algo del cloro, sí, algo de eso. Pero yo le digo Sí, cloro pero y después me corrigieron y me dijeron, no, no es cloro, es no, cloruro, algo así, no sé. cloruro de algo. Cuestión que no digo que esté mal, pero porque digo que no sé si está bien o mal porque no leí ningún estudio ni que lo valide ni que no. Pero el punto es, hay personas que pueden leer algo y decir, bueno, porque lo leí en tal lugar, lo vi en internet, está bien, y después lo reproducen y pueden tener problemas. O Total. desprestigiar incluso abordajes completos porque empiezan a decir cualquier cosa o desde lugares a lo mejor irresponsables que terminan haciendo que después el resto de los que lo aplican de un modo más serio o más fundamentado se vean envueltos en una cuestión precisamente de desprestigio de alguien que tal vez no lo ejercía del mismo modo, pero Sí. dióxido de cloro, acá estoy leyendo que nos apuntan. Eh, Más allá de eso, lo que creo es que es importante para mí, por lo menos, transmitir en esta charla que somos protagonistas, como vos decías, creo, voy diciendo esto porque creo que se va a terminar el tiempo. Hipoclorito de sodio, no creo que sea eso porque eso es la lavandina. Ah, Sigo leyéndolo. Bueno, pero que sí. seamos protagonistas de nuestro
propio sentir, de nuestro propio cambio, de nuestra propia vida y sabernos que somos absolutamente poderosos y que así como a veces estrellamos nuestra vida por no poder o no saber cómo identificar nuestras creencias limitantes, cómo salir de los patrones repetitivos, cómo nos alejamos tanto del alma que no escuchamos cuando se está enfermando, cuando está gritando, cuando está pidiendo un cambio, así como generamos eso, también podemos ir hacia el otro lado. Entonces, nada, eso me parece sumamente importante y volviendo por último a esto último que estábamos conversando, siempre buscar cualquier tipo de información en esta autogestión que todos aliento a que tengan, información validada. Quizás no todos lo tienen que enseñar en la universidad, porque hoy en día la educación formal viene como bastante detrás de lo que uno puede ir conociendo, de los últimos avances, pero sí poder buscar las fuentes. Y si no, compartir las cosas así, a veces yo lo hago, no sé si está bien o mal, pero lo hago así. Digo, esto lo pienso yo, o sea, de ahí a Claro, que sea cierto, te lo total, transmito sí, porque te sirve. Si te resuena totalmente. bien, pero Sí, poder yo aterrizar. siento igual. Yo de hecho creo creo que de alguna manera la fuente de la sabiduría, por llamarlo de alguna manera, o de la expansión de la conciencia, es el equilibrio entre la fe y la duda, ¿no? Yo creo que si creemos ciegamente, somos 100% manipulables, ¿no? Y si dudamos al 100%, no podemos aprender de nadie, digo, de nada y de nadie. Entonces, porque está claro que por ahí a lo mejor no vamos a poder comprobar todo nosotros mismos, pero de alguna manera creo que poder creer en todo y dudar de todo al mismo tiempo, me parece que es un poco el camino, ¿no? Para expandir la conciencia y un poco lo que decía también con lo del 432 Hz y demás. Hay mucha información dando vueltas y, por ejemplo, de que antiguamente se afinaba en 432 hercios. No sé si has leído esa información que anda dando vueltas. A mí me conviene esa información. A mí me conviene porque, digo, hay mucha gente que empieza a escuchar la música que yo hago por esa información, pero no es cierto. La realidad es que nunca hubo un archivo en donde la música ya se haya documentado en 432 hercios. Eh, la música clásica, que es la que llevaba adelante eso, digamos, los registros, nunca se afinó en 432 hercios, salvo Giuseppe Verdi, que hacía canto, hacía ópera, ¿no? Pero bueno, y de repente se dice que siempre se afinó en 432 hercios y que de repente los nazis quisieron como sumergir en las tinieblas a la humanidad. Y, viste, y bueno, y no sé, y por lo menos académicamente estudiando la historia de la música y no están esos datos, ¿no? A menos que a nosotros también nos los hayan sacado, digo, ¿no? No puede ser. No puede ser. Pero bueno, te quiero preguntar, importante, además de las formaciones que haces, ¿haces consultas particulares? No, particularmente el último tiempo no, o sea, sí hago, pero estoy atendiendo a personas que ya venían en un proceso conmigo, porque no tengo la disponibilidad de tiempo de poder tomar más, pero sí, digamos, egresados nuestros podemos brindar los datos para que se puedan poner en contacto de manera independiente y se puedan atender con este paradigma, ¿no? Sí, perfecto, buenísimo. Y toda la información, y bueno, tenés también 3 libros, 3 son, ¿no? Los libros que tenés. Sí, tengo 3 libros que son de venta al público y después tengo otros que son como más de 30, pero son específicamente de los diplomados. De las formaciones que damos, cada módulo tiene su propio libro, Claro, claro. pero quienes están escuchando acá están en básicamente la mayoría de los países de habla hispana o en Amazon los pueden encontrar, así que si entran a mi cuenta después pueden ahí ver un poco qué es lo que hay. Y toda la información de lo que haces, además de en tu Instagram, está en tu página de internet.
Sí, tengo un lío de páginas terrible, tengo un montón entre la personal y todas, pero también entrando a la cuenta, si no me googlean y ahí también como con la música tuya, algo van a empezar a bucear. Y aunque escriban mal el nombre o en Google sale, termina saliendo todo. Google Así que sabe todo. Porque, el otro día, no sé si nos quedamos sin tiempo, vi un documental que es fabuloso sobre el poder adictivo de las redes sociales y Google, se llama El Gran Dilema, creo, está en Netflix, y es súper interesante sobre el cómo nos manipulan, claro. incluso con las aplicaciones de estar haciendo así para arriba, o sea, todo está perfectamente digitado para absorber nuestra atención, que nos mantengamos en las redes. Y yo me empecé a plantear, digo, pero yo soy parte de esto. Y después dije, no, pero yo estoy tratando de brindar contenido. O sea, No, y también, todo depende de cómo se utiliza, ¿no? exacto. Yo creo que el sistema en el cual vivimos marca unas reglas del juego, ¿no? Y las reglas del juego son estas. Y bueno, Sí. es como decir el capitalismo y, bueno, a lo mejor uno hipotéticamente, filosofando, podría soñar con un esquema más equitativo, más justo y todo. Pero la realidad es que, bueno, las reglas del mundo hoy son otras, digo, ¿no? Entonces uno, me parece que sabio y es aprender a jugar el juego y, bueno, desde las reglas ver cómo se puede ir transformando y haciendo más lindo este juego, digo, ¿no? Sí, e Pero, incluso también en esta filosofada que tenía mental mientras veía eso y me autoplanteaba mi lugar, porque a mí me gusta mucho repensarme, a ver qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Y digo, quizás ya que esto se está dando, poder utilizar este medio para generar el efecto contrario, ¿no? O sea, porque la regla de juego, como vos decís, ya está, o sea, nadie va a dejar de usar las redes sociales, entonces por lo menos, y esto lo traigo como una invitación también a quienes nos están escuchando, por eso lo traía un poco también, es pongámosle lo mejor que podamos a los recursos que tenemos, si quienes están ahí tienen solamente un perfil personal o no tienen mucha difusión, es lo mismo, es decir, en qué enfoco mi atención y qué total, comparto. Es decir, puedo total. generar conciencia desde mi lugar más chiquitito con, no sé, 50 seguidores nada más. Lo que yo comparta puede hacer un efecto en esas personas. Entonces, poder elegir qué hacer y qué consumir también y de a poco así ir generando el cambio de paradigma que nos lleva a un lugar Total. mejor. Mira, justo acá André Fernández está diciendo, justo Netflix te mete este documental y se ríe, ¿no? Y claro, es que es esto mismo, ¿no? Es esto mismo. De repente, digo, entre toda la dormida y la hamburguesa de McDonald's que hay en Netflix, bueno, de repente también está este documental. Y si uno busca, más allá de las recomendaciones que te da Netflix, si uno busca en Netflix hay cosas muy interesantes. Lo que pasa es que a lo mejor no es lo que te recomienda Netflix, quiero decir, ¿no? El otro día, cuento esto, tenemos un poquito más de tiempo, pero digo, te cuento un experimento el otro día, lo veía de un documental que se hizo con mariposas, que es re fuerte, con la mariposa monarca, en la cual a la mariposa macho se le ponía un caleidoscopio y una mariposa hembra, y la mariposa macho prefería intentar aparearse con el caleidoscopio antes que con la mariposa hembra. Y yo creo que eso mismo, de alguna manera, esto que hablas de las redes sociales y todo, creo que eso mismo nos está pasando como humanos, ¿no? Estamos consumiendo cosas que son irreales, quiero decir, ¿no? Ujú. Tanto en el cine como en la música. Hoy la música que podemos escuchar en la música, digo, en los medios que nos brinda el sistema, no es real esa música. No es real, está toda grabada de una manera artificial, quiero decir. Es toda sintetizada y no hay un elemento orgánico
que genere esos sonidos, ¿no? Y yo creo que nos está pasando que nos estamos yendo a hacer el amor con el caleidoscopio. Es genial esto que decís, y también en este documental que decía, se ve mucho, o sea, hay muchas estadísticas, y decía, por ejemplo, cómo desde 2000, creo que 11 o 13 que apareció Instagram, y bueno, y subió la popularidad de todas las redes sociales, bajó creo que en un 70% el porcentaje de citas amorosas en los Claro, adolescentes. Es decir, cada vez tienen menos interés de relacionarse realmente con un otro, porque hacen todo a través de las redes. Es decir, se va generando como una matrix que lamentablemente, y a mí eso también me hace cuestionarme muchas cosas, porque tengo 2 hijos y quisiera tener alguno más, y digo, ¿qué mundo van a tener cuando ellos ni siquiera detecten, si es que no hacemos algo nosotros, que somos conscientes, cuando ellos no detecten que están metidos en eso, que lo ven total. como algo natural, que está bien, y eso es como peligroso y con lo que creo que cada uno desde su lugar puede empezar a tirar hacia el otro lado para poder reencauzar la nave de alguna forma de nuevo. Sí, total. Sí, es así, aunque la otra vez escuché hablar a un antropólogo también en una entrevista, un antropólogo inglés, realmente no me acuerdo el nombre, pero él hablaba de que él sostiene, de hecho sacó un libro con esto, de que llegando al 2030 se va a poner de moda no usar la tecnología. Como que vamos a estar tan saturados de la tecnología, dice él, que se va a poner como de moda no usar la tecnología. No sé, vamos a ver, ¿no? Genial. Sí, Pero yo es una creo, teoría volviendo siempre es como esto de volver siempre sobre lo mismo, porque todos los puntos confluyen ahí. El equilibrio creo que es la clave. La tecnología trae cosas maravillosas y que hoy en día, más allá de que sea algo instalado por el sistema y que todos lo estamos utilizando, realmente aporta muchísimo y facilita la vida y hasta hace que pasen cosas maravillosas y hermosas y que nos hacen superarnos. El tema es, bueno, agarrar, identificar qué es eso y perpetuarlo y dejar ir y aprender de lo que no. Es decir, recién Claro, estamos empezando, o sea, somos absolutamente inexpertos y unos bebés a nivel mental, digamos, en esto de la tecnología, porque empezó hace 40, 50 años, como un suspiro en el universo, y todavía tenemos que aprender de esto, o sea, creo lo mismo. Creo lo nuestro mismo. Y yo creo aprendizaje va a llevar tiempo. sí, totalmente. Va a llevar tiempo. Va a llegar el momento en el que seguramente la tecnología la utilicemos para lo que realmente necesitamos la tecnología y a lo mejor eh, ¿no? Nos demos cuenta en esto, en priorizar lo humano, el contacto, en lo que hay que priorizar el contacto. Yo creo que las cosas se van regularizando solas y sí, siento lo mismo que vos dijiste. Me parece que recién acaba de aparecer la tecnología. Es más, si pensamos en hace 10 años, los celulares que había hace 10 años, o sea, este tipo de celular tiene muy poco tiempo en nuestra vida. Es muy loco Sí, eso. Y parece que está desde siempre, ¿no? sí, sí, de hecho, como te decía, yo, por ejemplo, tengo una hija que tiene 15 años, es decir, que prácticamente toda su vida yo la dejé tener tecnología de más grande, pero ya lleva gran porcentaje de su vida inmersa en este mundo y lo naturaliza tanto que realmente hay que ser precavidos y poder utilizarlo con conciencia. Cuanto más conciencia se le ponga, creo que el conocimiento da poder, o sea, empodera Totalmente. porque nos permite elegir. Sí, total. Yo creo que el amor, digo, que haya en una casa para educar a esos niños y demás, yo creo que es todo. Ahí, después tecnología sí, tecnología no. Yo creo que si hay amor, todo lo demás se encauzará a su manera, digo, ¿no? Va siendo secundario, me parece.
Sí, amor y comunicación. Siempre digo que a veces con el amor, si el amor no es comunicado, y no se trata de decir te amo, te quiero, sino las No, y formas pero en que nos esto no comunicamos. es amor por ahí. Digo, uno puede decir eh, te quiero, digo, ¿no? De hecho, generalmente se usa el amor para algo que generalmente no tiene nada que ver con el amor, que tiene que ver mucho con apegos, con otras cosas, pero no con el amor, ¿no? Siempre se habla del Ujú. amor en la pareja y en cosas de amor, pero que en verdad son apegos, ¿no? Es más, vos fíjate que nosotros solemos decir te quiero para una relación normal y te amo es para la pareja. Y generalmente en la pareja somos mucho más apegados que con el resto de las relaciones, donde somos más de dejar libre la situación y donde se aplicaría mejor el te amo, quiero decir. Porque el te quiero es te quiero para mí, ¿no? Es como te quiero poseer de alguna manera. Y el te amo es un te libero, ¿no? Digo, no te quiero poseer. Y yo creo que eso, que el amor se utiliza para muchas cosas que a veces no tienen que ver con el amor. Para mí, de hecho, no se puede definir qué es el amor, ¿no? Es algo tan infinito que no se puede definir. Se puede empezar a adjetivizar con un montón de cosas, como el hecho que se dice amar es no esperar algo a cambio. Bueno, hay muchas maneras de adjetivizar el amor, pero creo que se experimenta poco el amor normalmente. Eso es lo que Sí, pienso y lo que siento. Generalmente son creo más que apegos que otra cosa. de alguna manera sí, es parte de lo que quería transmitir. Y me encanta que lo hayas traído en estas palabras, porque el amor o sea, es bastante diferente el amor real que lo que nosotros a veces hacemos en nombre del amor o cómo nosotros lo definimos. Y creo que la comunicación, ahí sí se pone de manifiesto qué tipo de amor, si le queremos llamar de algún modo, qué tipo de amor estamos manejando. Y comunicación, te decía, en términos no solamente de las palabras que usamos, de te quiero, te amo, o si lo digo o no lo digo, sino las palabras que elijo todo el tiempo para comunicarme con el otro, el interés que tengo por sus cosas, por la validación que le doy, es decir, comunicación también física, si me acerco, si lo toco, si le doy una caricia, si le doy espacio cuando necesita, es decir, todo lo que tiene que ver con la comunicación en todo tipo de sentido habla del tipo de amor. Eso ayuda también a la autoestima, y la autoestima, ahí uniendo con lo que veníamos hablando, creo que es lo que cuando estamos criando un niño de alguna manera es lo que le va a salvar la vida, o lo que no se la va a arruinar, pero lo va a condicionar para que después tenga que empezar a trabajarla y a remarla para volver a tener una vida más plena. Claro, total, total. Una autoestima equilibrada, ¿no? Ni alta ni baja. ¿Qué Ni decís? alta ni baja. Sí, igual es otra vez volver a lo mismo. Cuando está alta o baja es porque estamos desde el ego, creo yo. Total. Estamos como aumentando, y cuando la autoestima es real, que es desde el amor, es simplemente aceptación. Soy Total. así, me amo así, y ya, Ni sin más más que que agregar. nadie, ni menos que nadie, digo, se frena esa historia, digo, desaparece esa, ¿no? De cuestión de hacer valer el autoestima en relación a los demás, ¿no? El otro, sí, sí, en Claro, relación a lo que es el otro, lo que el otro piensa de mí. claro. Che, qué lindo escucharte, me encanta todo, como tu manera de pensar, de sentir, de percibir la realidad y sobre todo de, como te dije desde el principio, bueno, de hablar de estos temas desde tu lugar, ¿no? Que de alguna manera el hecho de haber tenido una formación como la que tenés, me parece que está buenísimo. Cada vez hay más, como vos decís, creo que cada vez hay más personas como vos, pero bueno,
Me parece que está bueno recalcarlo igual. Y esto es lo que está bueno, que cada vez seamos más y que esto se vaya expandiendo exponencialmente para tener una vida mejor nosotros, realmente porque me preocupa mi propia persona y la de cada uno de ustedes y también, como decía, después las generaciones que vienen que tengan un mundo mejor. Total, Y antes total. de terminar, que de hecho no sé si te diste cuenta que Instagram está de nuestro lado, porque llevamos 1 hora y media hablando, Lo sé, no nos cortamos 1 hora. me di cuenta el otro día que me pasé y cuando terminé digo, che, pará, hice 1 hora y cuarto y no me cortó. O sea que permite ahora. Sí, no siempre. Ayer estaba haciendo un vivo y nos cortó y la mayoría de las veces sí depende, no sé de qué depende, de cómo está alineado todo. Pero lo que te iba a preguntar es el tema de tu música y tu libro también, o sea, más allá de que googleándote lo encuentran, también vos lo tenés disponible, si se Sí, comunican con el vos, libro. como... Yo tengo un libro que se llama no, La Luz de la Conciencia, perdón, Amor, la Luz de la Conciencia, pues fue su primera edición, es La Luz de la Conciencia, y está en todas las librerías de América y de España, desde Estados Unidos a Argentina y en España. Y también, bueno, se puede encontrar en Amazon, la versión en ebook y demás, está por salir el audiolibro ahora. Y bueno, y toda la música que hago en donde escuchen música, Spotify, Apple Music, iTunes, en YouTube mismo también está. Y siempre voy sacando nueva música y bueno, está dedicada a eso, ¿no? A acompañar procesos internos y a tratar de generar espacios amorosos, volviendo al amor, ¿no? Digo, mi intención es desde la música poder generar un contexto amoroso. Así que nada, gracias, que los invito a todos a acercarse a lo que hago, a los que no me conozcan y a los que me conocen a mí y no a Naya, pues que se acercan a lo que hace Naya, que es maravilloso. Bueno, muchas gracias, Lucas, ya no sé si yo acepté tu invitación o vos la mía, lo importante es que nos conectamos y que estamos acá y gracias por compartir este momento conmigo, que realmente lo valoro mucho y valoro la charla que tuvimos. Amo contactarme con personas que piensan como yo o que no, pero poder ir aprendiendo de cada conciencia que está por ahí en el mundo esparcida y que siempre traen una luz a mi Sí. vida y seguramente a la de todos los que están escuchando. Qué lindo, yo lo mismo siento, lo mismo pienso. Y bueno, nada, igual por lo menos yo desde mi lugar, ya te digo, yo siento resonancia con todo lo que decís y sobre todo de la manera en que lo decís. Yo vengo de otro mundo, ¿viste? Y desde un mundo donde las cosas no se pueden explicar mucho, ¿no? Y me gusta cómo llevas vos adelante todo esto. Así que te agradezco. Gracias por esta charla, por haber compartido y ahí seguimos conectados siempre. Encantada de que así sea. Gracias a todos los que estuvieron ya esta 1 hora y media, como 1 hora 40 llevamos ya hablando. Gracias, gracias a todos y por mantenerse ahí a pesar de mi internet pésimo que hoy no estaba de mi lado, pero gracias, gracias a todos y seguimos en contacto, Lucas. Ay, qué bueno. Un gran abrazo. Nos vemos, gracias. Chau, Besotote. chau. Chao.